¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hacer un nuevo recorrido por la vía férrea del Tinto que discurre paralela al río homónimo. Hoy vamos a visitar las estaciones de Berrocal y también la estación del Manzano. Y ya que estamos por esta zona, es una zona dolmérica, nos acercaremos también al dolmen de Mascotejo. Este es el inicio de la ruta. Partimos del puente que existe en la carretera entre Zalamea la Real y Berrocal, que lo tenemos justo ahí arriba, alrededor de 1,5 kilómetros. Ese es el viejo puente que está ya completamente destruido. Y aquí, en lo que es la margen derecha del río Tinto, tenemos la línea férrea del ferrocarril minero que llevaba el mineral desde Río Tinto a Huelva. Nosotros bajamos por el río en dirección a la estación del Manzano. Lo primero que encontramos cuando salimos en este itinerario es un conjunto de casas que están pegadas a la vía. Es la estación de Berrocal. Esta era la auténtica vía de comunicación más importante de la época, así que había diferentes núcleos poblacionales. Aquí se monta uno con los trabajadores de la estación, pero un poco más abajo tenemos otro en la estación del Manzano, más abajo otro, es Las Cañas, y ya más abajo, cerca de la estación de Manantiales, las casas de Cortesillas. Si hay algo que no me gusta en este trayecto de ida, yo entiendo que es mejor así para la gente que se adentre en este sendero, es que está perfectamente preparado. Ya no existen restos de la vía, todo esto se ha compactado con tierra, con grano, y además hay una serie de barandillas de maderas que nos protegen de caídas al río. Está mejor preparado para el senderismo, pero a mí me gusta adentrarme en rutas más salvajes, con las viejas vías. Apenas unos 3 kilómetros de caminata desde el inicio de la ruta, del puente ese de la carretera sobre Zalamea, nos encontramos con que toda esta zona rehabilitada de la vía acaba justo poco antes de llegar al puente del Manzano, en el poblado homónimo donde nos encontramos ahora. Aquí el camino ya está clausurado. Hemos accedido por una escalinata a un patio, un porche muy grande, a la casa más grande de todas, la primera que te encuentras a la izquierda. Esta era la casa, según me ha comentado un vecino, del jefe de poblado, del jefe de la estación. Accedemos por la parte trasera. Aquí, aunque hay matorrales, vamos a intentar acceder. Vamos a pasar por aquí. Bueno, esto ya está completamente en ruinas, aunque podía estar en peor estado. Aquí, por ejemplo, tenemos ahí detrás una chimenea bastante grande, así que presumo que se trata de la cocina. Esa podía ser la cocina perfectamente. Y aquí, todas estas dependencias que están a los lados, parece que fuesen como cuartos de baño. Ya pasamos a lo que es la estancia en sí, donde se encuentra el espacio más grande de todo. Aquí tenemos como una puerta de entrada. Bueno, todo esto se conserva, efectivamente. Y todas las vigas de madera, por supuesto, están ya prácticamente derrumbadas, ¿no? Te metes en cualquier estancia y esto ya hay algunos hierros por aquí colgando. Y ya te digo, he visto otras estancias que están en mucho peor estado, pero por lo menos está el tejado caído, pero este no. El problema es que está a punto de caerse, con lo cual se te puede caer encima en un momento dado. Vamos a pasar por aquí con el riesgo que ello conlleva. Aquí tenemos otra serie de estancias y ya vamos a salir por lo que es la puerta principal. Aquí hay mucha maleza también. Todo esto, como te decía, tiene muchos patios alrededor, unos patios gigantescos. Aquí incluso con
unos adornos, una especie de pentágono, como si hubiese una fuente. Las proporciones de todo el patio que va rodeando la casa, con un muro, aquí tenemos a media altura, son realmente gigantescas. Por un lado tienes vistas a lo que es la vía del tren, también el puente del Manzano y el túnel, ¿no?, que asoma ya en lontananza, pero por otro lado tienes también las vistas por la parte trasera de la vivienda, lo que es el río Tinto. Llama la atención estas chimeneas tan pequeñitas. En realidad no se trataba para meter troncos de leña, sino que se utilizaba hulla para calentar la vivienda. Después de visitar el cortijo de 1914 que tenemos ahí en el alto, a izquierda y a derecha lo que encontramos son pequeñas casas. Un hombre me dice, esas casas son casas del Cabrero. En realidad se trata de casas de trabajadores de la vía. Tienen sus porches precisamente dando a la vía del tren. Bueno, pues estas casas están en estado ruinoso. Vamos a incorporarnos a una de ellas porque en la otra incluso ha llegado a crecer una encina. Vamos a entrar, vamos a ver. Pues aquí el tejado se conserva en parte, en fin, no está tan peligroso como el otro porque el otro estaban las vigas muy grandes colgando. Aquí las vigas son de menor tamaño. Bueno, y aquí hay otra dependencia exterior. No tiene una salida los porches en la parte trasera. Vamos a meternos aquí a ver qué hay. Y bueno, pues aquí lo que me llama la atención es esto, ¿no? La chimenea que tenemos ahí, por ejemplo. Ahí, no sé si se puede ver bien, ahí la tenemos. Esta chimenea, por ejemplo, ya es bastante más grande que la otra que vimos de hulla. Esta probablemente porque era de los trabajadores y utilizaba pues probablemente lo que eran ya troncos de madera, las chimeneas tradicionales como las conocemos hoy en día. Hay otras casas en la parte derecha de la vía, están en una mesetita, cuesta trabajo llegar porque hay mucha maleza. Vamos a tratar de acceder a una de ellas, esta por ejemplo, entramos dentro, porque es que me consta que en esta zona pues había una antigua escuela que todavía se conservan las ruinas. Me llama la atención esa cama, por ejemplo, que tenemos ahí, de hierro. Todavía se conservan algunos restos. Aquí veo también otra chimenea, porque esto, aunque vengas aquí en época calurosa, pero que en época, cuando hace frío, hace bastante frío por toda esta zona del Berrocal. Es una zona muy escarpada. Hemos venido en coche desde lo que es la zona de Campiña del Condado hasta meternos aquí en Berrocal y ahora estamos inscritos aquí en un valle. Lo que tenemos alrededor es una profusa dehesa. Mi nombre y apellido, Pastor Ángeles Cornejo y Márquez. ¿Qué edad tiene usted? 86 años. ¿Usted conocía el Manzano, la estación y el poblado? Sí, claro, además ahí había un maestro de escuela y todo, en todos estos poblados había un maestro. Además tengo un libro que nos lo regalaron cuando nos jubilaron, que se llama Los maestros de la vía o los maestros de las estaciones, no me acuerdo exactamente cómo se llama. ¿Usted puede hablarme un poquito del poblado? ¿Qué es lo que había allí? ¿Qué instalaciones había? En ese poblado pues había la casa del jefe, que si se ha dado cuenta tiene fuera una bañera, era un jardín hermoso, y luego había el personal de las vías y cosas de estas que estaban, y ahí es donde estaba la escuela también Y después había unas casas aledañas, ¿verdad? Lo que era... Sí, bueno, pero esas eran ya de cosas para guardar materiales, cuando subían el material a lo mejor había que dejar algo almacenado allá porque no podían las máquinas tirar hasta arriba, como pasaba en Berrocal, que había un apartado donde se iban quedando cosas para luego volver a subir, en los frailes, 3/4 de lo mismo. Hemos cruzado la vía del tren, lo que es el puente sobre el río Tinto. Este puente del Manzano por arriba tiene dos ménsulas, una a cada lado del tren en voladizo, con una barandilla que está prácticamente podrida. En una han pasado un cable de acero, te puede más o menos sujetar por ahí, pero las planchas de acero que han colocado, aunque se puede pasar con bicicleta, bajándote por supuesto y andando, pero algunas chapas están sueltas, alguna está doblada, y cuando he tratado de apoyarme, por ejemplo, en lo que es el raíl de la vía, pues esta vibraba bastante porque no tenía suficientes soportes abajo. Se puede pasar, pero bueno, siempre es un poco peligroso. Si buscábamos vía salvaje, pues aquí la tenemos. Solo hemos tenido que abandonar el poblado del Manzano cuando se acaba ya esa vía verde más o menos recuperada. Atravesamos el puente del mismo nombre, del Manzano sobre el río,
que tiene pues esos 54 metros de largo y 4 de ancho, e inmediatamente nos metemos en el túnel del Manzano. Estamos en la puerta. Tiene 110 metros. Ya habíamos atravesado algunas trincheras bastante grandes de 25-30 metros de altura, pero aquí se ve que ya no han podido atrincherar la vía y han abierto el túnel. A la entrada del túnel había una suerte de tirolina. Cuando el cauce del río venía muy crecido, servía para cruzar de un lado a otro el río, para salvar las crecidas. Por ahí es por donde cruzaban la gente que venían de Berrocal, de Paterna, Escacena, en fin, eso. Los animales pasaban a nado, llamémosle, y los demás pues pasaban en la telesilla, ponían si era algo que se rompiera, o cesto, o harina, o cosas de estas, pues las ponían en la telesilla, cruzaban, luego seguían para mantenimiento. Entonces, claro, era lo que había en el momento ese que era de los primeros, pues yo diría que era ya casi a mediados finales, pues yo empecé a circular por aquí cuando era estudiante, que iba a Huelva en el tren. Y ahí lo que más se transportaba por aquí era las placas de cobre, ya, para llevarla, embarcarla, luego transformarla en Inglaterra y comprarla nosotros ya transformada en hilo y cosas de estas. Usted ahora cuando pasa, por ejemplo, por el túnel, el puente y tal, ¿cómo ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha deteriorado el paisaje? Bueno, claro, tengan en cuenta que eso estaba todo limpio, pero desde el momento que desaparecieron las cuadrillas, ubicadas en las distintas aldeitas estas, venían solamente en la zorrilla, lo que decían las zorrillas. Y ahí venía un equipo, ese equipo iba limpiando, pero cuando al final desaparece todo el transporte hacia Huelva, pues todo esto se abandonó y están en el estado que está. ¿Y no le da pena un poquito cómo ha quedado todo esto, ¿no? Que no se haya recuperado? Mucha pena, no, me da muchísima. Con la vida que podía haberle dado esto, haber seguido este tren circulando, ahora probablemente, pero todo esto se abandonará. Todos estos palos, además hay sitios donde se están llevando ya las tablas de los techos, se las están llevando con sus tornillos y todo, entran con los coches, porque las vías se las estaban llevando, yo las he visto cortar con el soplete, venían con una furgoneta, cortaban los trozos de vía, las metían. Cruzamos el túnel e iniciamos el camino de retorno. Ya abandonamos lo que es la vía y ahora se trata de ir por el otro margen del río en el camino de vuelta. Este camino, como te puedes imaginar, es realmente estrecho. La ladera tiene mucha pendiente y está esculpido aquí en medio de la ladera, con las vistas del río más abajo, que lo tenemos a unos 25-30 metros, con el riesgo evidente de caídas, porque aquí no hay barandas de sujeción. Desde el río hasta el dolmen de Mascotejo, que es nuestro siguiente destino, tenemos que hacer una fuerte subida muy empinada. Tenemos que atravesar una zona de dehesa, de alcornoques, encinas y mucho monte bajo, pero sobre todo muy empinado. Y ya llegamos a la cúspide y me he introducido aquí en esta casa porque me ha llamado muchísimo la atención. Es una casa que en este caso no han metido ladrillo ninguno, tan solo pura piedra, maderos, y me he fijado también que en el techo, en lugar de alfajías o cañas, aquí han metido matorral, han metido, yo creo que se trata de esto concretamente yo creo que es brezo. Detrás tenemos también unas colmenas antiguas que ya se encuentran aquí almacenadas y abandonadas. Dejamos la vieja casa de las colmenas, encontramos unas casas nuevas y justamente detrás encontramos el dolmen de Mascotejo. El dolmen consta de una galería que desemboca en un vestíbulo y hay una serie de piedras de laja del entorno a los lados. Está en la ribera izquierda de lo que es el río Tinto, una vía de comunicación histórica muy utilizada en la antigüedad. Actualmente se utiliza también, se le llama como el Camino del Moro, y se utiliza pues para comunicar las fincas de la zona y también para la saca del corcho.
El dolmen se encuentra muy deteriorado debido a las expoliaciones y también a su reutilización en época romana, ya que este espacio fue utilizado para enterramientos y también en los alrededores se han encontrado zonas de incineración. Si te fijas, el dolmen está orientado hacia el sureste, hacia el solsticio de invierno. Salimos del dolmen por una pequeña vereda como de ganado que va siseando, es muy parecida a la que nos ha traído hasta aquí, por ahí vamos a bajar hasta el río. Y en ese camino nos vamos a encontrar cosas muy antiguas, de miles de años como los dólmenes, pero cosas muy antiguas también, pero de la edad contemporánea, como este vehículo que nos hemos encontrado en un rellano del camino. El camino de descenso hasta el río es realmente espectacular, ¿no? Desde que hemos dejado el dolmen, porque ya abandonamos los carriles principales y nos vamos metiendo por una veredita que sisea por la ladera en una fuerte pendiente hasta llegar de nuevo al río Tinto. Y vamos acompañados de una densa arboleda, de muchos encinas, alcornoques y mucho monte bajo, sobre todo mucha madroñera. Esta bonita vereda que hemos traído de la sierra nos trae de nuevo al lecho del río. En realidad es la primera vez que bajamos a su cauce, porque siempre lo hemos visto a distancia desde lo alto de la vía. Ahora ya lo que hacemos es coger de nuevo esta vía rehabilitada como vía verde, este tramo, y regresar de nuevo a la carretera entre Zalamea y Berrocal. Así ponemos punto y final a la ruta. Nos vemos en un próximo sendero.